tal amigos de Sensor UABC? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Aura Sofía y la verdad es que el día de hoy yo me encuentro muy feliz, contenta y emocionada porque estamos a punto de comenzar a celebrar el aniversario número 68 de la máxima casa de estudios, la UABC. Dicho esto, comenzamos con Sensor UABC, temporada 26, detectando el quehacer universitario. Comenzamos. Y es que la UABC nació un 28 de febrero de 1957 y con un solo objetivo: brindar educación superior de calidad a Baja California. ¿Y sabías que sus primeras unidades académicas fueron la Escuela de Pedagogía y la Escuela Superior de Ciencias Marinas en Ensenada? Y aunque al principio eran pocas carreras y pocos campus, ha crecido rápidamente como lo que conocemos hoy en día. Campus Mexicali. Este campus cuenta con 3 unidades de formación básica ubicadas en San Felipe, Ciudad Morelos y Guadalupe Victoria. Campus Tijuana. Este también cuenta con unidades ubicadas en Unidad Otay, Unidad Valle de las Palmas, Tecate, Centro de Estudios Rosarito y Centro Universitario de Educación en la Salud. Y el campus Ensenada cuenta con unidades académicas ubicadas en el Sausal, Valle Dorado y San Quintín. Y bueno, se ha convertido en un referente educativo en México y en el mundo. Y un punto clave en la historia de la UABC fue en 1974 cuando obtuvo su autonomía. Esto le permitió definir su propio rumbo educativo y gubernamental sin necesidad de que hubiera una intervención gubernamental directa. Damas y caballeros, bienvenidos a la Carrera Canina 2025, el evento más esperado por todos los amantes de los perros y la velocidad. Hoy, en esta pista especialmente diseñada, veremos nuestros amigos de 4 patas demostrar su velocidad, agilidad y espíritu competitivo. Perdón, me emocioné. Voy a hacer un anuncio muy importante. Regresan los fitness de semana. Bravo. Las actividades deportivas y recreativas organizadas por la maestra Jimena Sánchez y Ana Soto están de vuelta en la Facultad de Deportes. A partir del domingo 16 de febrero se va a realizar la carrera de San Perrentín Run. Esta constará de 1.5 kilómetros y de 3, dependiendo de cuánto aguanten tus perros. No lo sé, tal vez son muy rápidos o tal vez están un poquito gorditos y necesitan correr más. Las actividades deportivas y recreativas están de vueltas en UABC con los fitness de semana para anunciar la carrera de San Perrentín Run. Esto en honor a la fecha del 14 de febrero de San Valentín. Esperamos el 16 de febrero a las 8 a.m. No olvides traer bozal, correa para tu perro y una bolsa para los desechos, porque sí va a ser demasiada presión para su estómago. También tenemos actividades de patín, patineta y bicicleta. Aparte de eso, te damos una clase de acondicionamiento físico. Los horarios te los dejo de este lado y también te voy a dejar de este lado un QR para que te registres a la carrera. Si quieres te espero. Dale, pícale. ¿Listo? Listo, ya te registraste. Con esto podrás participar este día domingo 16 de febrero. No te olvides, 8 a.m. empiezan las actividades y con la principal carrera de perros San Perrentín Run. No olvides tu patín y tu patineta. Te esperamos. Laika, ¿preparada para la carrera de San Perrentín? Sí, listo, estamos preparados. Te esperamos este día domingo. No faltes.
La universidad es una de las mejores experiencias de tu vida, pero también es un reto que te hará crecer. Hoy vamos a romper algunos mitos y a prepararte para disfrutar al máximo esta etapa. Mito número 1. Todo es fiesta y relajo. Dicen que la universidad es pura fiesta, que tendrás todo el tiempo del mundo y que lo más difícil será elegir dónde salir el fin de semana. La verdad es que sí, hay momentos increíbles, pero lo que realmente hará especial tu experiencia es cómo te organizas para aprender, crecer y superar tus nuevos desafíos. Aquí comienzas a construir tu futuro. Mito número 2. No necesitas estudiar. Todo se aprende en clase. Muchos creen que solo con ir a clases es suficiente. Pero la universidad es más que eso. Aquí descubrirás que el verdadero aprendizaje está en la práctica, en los proyectos, en los errores y en cada esfuerzo que pongas para ser mejor cada día. Mito número 3. El profesor te va a explicar todo. El profesor te guiará, pero en la universidad aprendes a buscar respuestas por ti mismo. Y eso es lo mejor. Aquí desarrollas las capacidades de aprender, de cuestionar, de encontrar soluciones, y eso te hará brillar en cualquier camino que elijas. Mito número 4. Todos salen con trabajo asegurado. El título universitario es un gran logro, pero el verdadero éxito lo construyes tú. Cada experiencia, cada contacto, cada habilidad que desarrolles aquí te abrirá puertas. Aprovecha la oportunidad y sal con más que un título, sal con un futuro increíble. La universidad es un reto, pero también es una aventura única. Aquí conocerás personas que te inspiran, vivirás experiencias que te transformarán y descubrirás todo lo que eres capaz de lograr. Así que, vive cada día con pasión, aprende con curiosidad y construye el futuro que sueñas. La universidad es solo el comienzo. Hola a todos, mi nombre es Cristian Ramos para Ascensor UABC. El día de hoy hablaremos sobre un tema fundamental para todos los estudiantes. ¿Qué podemos comer en la universidad? Acompáñenme. Sabemos que la alimentación es fundamental para mantenernos con energía y rendir al máximo en clases. Pero, ¿realmente estamos comiendo bien durante nuestra jornada universitaria? Para responder a esa pregunta, hemos salido a preguntar a la comunidad estudiantil sobre sus hábitos alimenticios en la universidad. Para empezar, escuchemos qué nos dijeron algunos estudiantes sobre su alimentación en la universidad.
Bueno, usualmente siempre asisto a la cafetería que está aquí en el campus universitario porque pues andamos con el tiempo corto entre clases, buscamos una opción sencilla y también que se adecue como a la economía de los estudiantes. Usualmente compro pues una torta, a veces hamburguesa, elotes es lo que he estado comprando frecuentemente porque acaban de abrir el lugar de elotes y pues como que es la novedad y siempre compro eso. Usualmente me vengo gastando algunos 100 a 110 pesos, es como mi tope. Creo que es importante comer bien entre clase para tener más que nada energía. A veces uno no come, no alcanza a desayunar y pues estás muy cansado en la clase, no tienes energía, te estás durmiendo, entonces ya cuando vas y te alimentas bien tienes energía y estás más concentrado en la clase, te puedes desplayar muchísimo mejor en las clases. En la universidad suelo comer más que nada como pizza, me gusta ir mucho a masa, los burritos del círculo, de plano unos burritos muy buenos que hay en Fairy. Depende también como del día, pero a lo mucho yo creo que como unos de 70 a 150 pesos. Si luego en algún punto te sientes agotado o de plano si te sientes como cansado, tipo de que no, es que me siento todo como abotagado y todo eso por materias y todo eso, y a veces que no es que no he comido. Entonces, ¿qué pasa? Que ya comes y te sientes con muchas energías y ya vuelves a clases y hasta incluso llegas a razonar todo mucho mejor. Honestamente, en los primeros semestres solía comprar en la cafetería pizza, lo que fuera más rápido, pero ya ahorita que me encuentro casi en los finales, prefiero y aprendí que es mejor traer tu propio lonche, algo más fresco para que te ayude a pues sobrellevar tu carga académica. Trato de ponerme como un estimado de máximo 100 pesos. La verdad, son muy pocos los lugares. Normalmente me voy por opinión popular, que sea Jardín o incluso el de Volada, que es algo nuevo, algo más fresco, pero de nuevo recomiendo firmemente que hagan lo mejor posible por traer su propio lonche para que se ahorren ese dinerito y pues el tiempo. A veces suele pasar que entre tanta sobreestimulación y pues tantas cosas en tu cabeza, tanta organización que necesitas hacer, pues es importante estar bien alimentado. Como hemos escuchado, cada estudiante tiene sus propias costumbres, pero hay algo en lo que todos coincidimos. La alimentación influye directamente en nuestro desempeño académico y bienestar. Los expertos en nutrición recomiendan mantener una alimentación balanceada, incluyendo frutas, verduras, proteínas y carbohidratos en nuestras comidas. Además, es importante no saltarnos el desayuno y mantenernos hidratados durante el día. Llevar una alimentación adecuada en la universidad puede marcar la diferencia en nuestra concentración, energía y salud en general. Si tienes la oportunidad, trata de organizar tus tiempos para incluir comidas nutritivas y evitar los excesos de comida rápida o azucarada. Recuerda que pequeños cambios en tu alimentación pueden traer grandes beneficios en tu vida universitaria. Gracias por acompañarme en esta cápsula. Nos vemos en la siguiente con más información para tu día a día en la universidad con Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Y es un hecho que hoy en día la UABC es reconocida por su calidad académica, además de su impacto en el estado de Baja California y su contribución en la educación superior en México. Cuenta con una amplia variedad de licenciaturas y posgrados, además con programas de movilidad e intercambio con instituciones nacionales e internacionales. Y a ver, tú cimarrón que nos estás viendo, ¿sabes por qué nos hacemos llamar cimarrones? Pues déjame te cuento que el borrego cimarrón es la mascota oficial de la UABC y fue adoptado oficialmente el 6 de diciembre de 1996 como símbolo universitario. Y esto por sus características que reflejan el esfuerzo y los valores de nuestra institución. El borrego cimarrón es nativo de las regiones montañosas de Baja California y se distingue por su fuerza, su resistencia y su capacidad para escalar grandes alturas, simbolizando la perseverancia y el esfuerzo constante de alcanzar metas elevadas. Y también está lo importante que es nuestro lema, que es por la realización plena del ser. Nuestro lema simboliza el compromiso de la universidad con el desarrollo integral de cada individuo. Y con esto brindando las herramientas necesarias para poder alcanzar nuestro máximo potencial. No olvidemos nuestro escudo diseñado por José Reyes en 1966. Y bueno, comenzamos con el campo ocre, que simboliza la tierra baja californiana.
Después, el campo verde, que simboliza la tierra del trabajo. Continuamos con 4 peces y una madre perla. Aluden a la naturaleza peninsular de Baja California. La figura central muestra un ser humano sustentado en un libro, proyectándose hacia el universo, representado por el sol, un firmamento azul, una estrella y la luna, simbolizando la plenitud que se alcanza a través de la cultura y el conocimiento. ¿Te imaginas estudiar en otro estado o mejor aún, en otro país? Bueno, la Universidad Autónoma de Baja California te ofrece la oportunidad de que puedas realizarlo. Para eso se necesitan una serie de requisitos que si estás interesado, en un momento más lo sabrás. Existen 2 convocatorias de intercambio estudiantil, el nacional y el internacional. Por el momento vamos a hablar del internacional. Antes de iniciar, quiero mencionarte las fechas importantes de ambos intercambios. En el nacional, no olvides que el cierre de convocatoria es el viernes 7 de marzo del 2025. Y en el intercambio internacional, el próximo viernes 28 de febrero del 2025 se dará el cierre de la convocatoria. Así que si aún no has iniciado tu trámite, ¿qué esperas para hacerlo? Aún hay tiempo. En este intercambio presenta 4 modalidades. Modalidad A. Beca Alas para Volar aportada por la Fundación UABC. Recuerda que si estás interesado o interesada, tienes que solicitarla. Modalidad B. Apoyos externos provenientes de instituciones u organizaciones externos a UABC, como Santander, convenios bilaterales, becas del gobierno de Corea del Sur, entre otros. Recuerda que todas estas están sujetas a su disponibilidad. Modalidad C. Autofinanciamiento de estudiantes que puedan solventar su intercambio con recursos propios, estudiantes que fueron beneficiados en convocatorias anteriores que puedan solventar su intercambio con recursos propios, estudiantes que solicitan extensión de intercambio. Recuerda que esto está sujeto a disponibilidad de plaza en universidad destino. Modalidad D. Movilidad UABC, Fondo UABC. Esta cuenta con 3 presupuestos distintos, a partir de los 35,000 pesos hasta los 70,000. Recuerda que los estudiantes que resulten beneficiados solo podrán acceder a un solo tipo de beca, ya sea del Fideicomiso de Becas UABC o alguna beca externa anunciada en esta convocatoria. En ningún caso podrá duplicar los apoyos. Ahora continuamos con los requisitos del intercambio estudiantil nacional. En el intercambio nacional, a diferencia del internacional, cuenta con únicamente 3 modalidades. Modalidad B, que son los apoyos externos provenientes de instituciones u organizaciones externas a UABC. Su apoyo abarca alrededor entre los 20,000 a 25,000 pesos. La modalidad C, que es el autofinanciamiento, del cual hablamos sobre los estudiantes que puedan solventar su intercambio con recursos propios. Y por último, la modalidad D, movilidad UABC, Fondo UABC. Cubre hasta los 25,000 pesos de acuerdo a la bolsa presupuestal autorizada. Y para concluir, te voy a mencionar 3 requisitos base que te solicita cualquiera de los 2 intercambios del cual estés interesado. Número 1. Ser estudiante vigente en un programa educativo de licenciatura de la UABC. Número 2. Tener promedio general mínimo de 80 al momento de aplicar y al concluir el semestre inmediato anterior a la realización del intercambio. Número 3. Ser estudiante regular, sin adeudo de materia y no contar con más de 3 extraordinarios en el historial académico. Estudiar en otro estado o en otro país puede resultar una experiencia increíble que puede resultar favorable para ti y tu crecimiento académico, en donde puedas abrir muchas puertas, pero siempre es importante seguir informado. Recuerda consultar siempre la página de la universidad y estar apoyándote de la mano de tu tutor en cualquier tipo de duda o aclaración que te surja en este proceso. Por mi parte ha sido todo y muchas gracias por ver este video. Hola cimarrones, bienvenidos a una nueva cápsula en la que hablaremos sobre las rutas que maneja el Cimabús. Este es el medio de transporte por parte de la UABC para mejorar el desplazamiento de los estudiantes del campus Tijuana. Este cuenta con rutas a diferentes zonas de la ciudad que van directamente al campus Otay, Valle de las Palmas y para los que son estudiantes del área de medicina, el CUES.
El Cimabús comienza sus rutas a partir de las 6:30 am y cada media hora pasa uno nuevo en las zonas como La Presa, Tecate, Plaza 2000, Puente Sendero y para los estudiantes que viven en Natura, el horario es a partir de las 5 am que va en dirección a UABC Otay. Para los estudiantes de Valle de las Palmas también se cuenta con las mismas rutas y horarios similares. Es importante mencionar que también se cuenta con viajes de regreso y su servicio puede terminar entre 4:10 pm y 10:15 pm en su horario más extenso. Parte de sus paradas continuas está La Presa, Carrusel 5:10 y UABC. En beneficio de nuestra comunidad estudiantil, su tarifa es de 10 pesos por persona. Espero esta información te haya sido de ayuda. Para más detalles puedes visitar la página oficial de Facebook Vicerrectoría Campus Tijuana. Nos vemos hasta la próxima. Hola amigos, soy Axa López de Ciencias Cimarrón. El día de hoy tuvimos una cápsula especial ya que visitamos el gimnasio de la UABC para un evento muy especial. Me acompañó Alexander, por supuesto, al evento de la Niña y la Ciencia de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas. Hola amigos. Hola amigos, no se va a escuchar nada. ¿No? Hola amigos. No creo. ¿No? No. Hola amigos. El evento se llevó a cabo por diferentes alumnos de estas facultades, donde nos enseñaron diferentes experimentos, más que nada destinados a niños y adolescentes para que pudieran comprender fenómenos de la ciencia, de la ingeniería, de la tecnología, en un formato más lúdico. Aquí estábamos haciendo lámparas de lava en estos pequeños contenedores de plástico. Lajito. A ver. Creo que no tenés que hacer eso. ¿No? Ahorita hicimos una lámpara de lava casera, muy bonita, le pude haber agregado más colores, pero con ese pues sentí que estaba bien. Y pues hay un chorro de otras expos, ahorita pues pasamos a una, pero vamos a pasar a otras más. Como les comentaba, la exposición era muy interactiva y abarcaba diferentes temas. En este momento estábamos en el espacio que nos explicaban los compañeros, que era sobre química. Aquí nos estaban enseñando a hacer acuarelas caseras, donde los compañeros nos explicaban básicamente que estos colores se lograban gracias a la mezcla de pH de diferentes líquidos. En este caso estuvimos mezclando bicarbonato, col y limón para crear estas increíbles acuarelas. El siguiente stand que visitamos estaba a cargo de profesores que tenían un microscopio donde nos invitaban a quitar pelusas de nuestra ropa para que pudiéramos notar los diferentes tipos de plástico y de hebras de plástico de la que estaba conformada nuestra ropa, donde básicamente nos estaban explicando del gran impacto ambiental que estas estaban teniendo en los mares por los microplásticos que se quedaban en el ambiente. Estaba muy divertida la exposición, los niños lo estaban disfrutando bastante, como se puede notar. Y consideramos Alexander y yo que los compañeros cumplieron con su cometido. La verdad, las actividades eran bastante divertidas y creo que no solo nos llevamos información, sino también experiencias entretenidas. Estamos aquí en el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia en el gimnasio de la UABC y por lo que han estado viendo estamos viendo los diferentes puestos que hicieron los chicos de Ingeniería y de Ciencias Químicas para invitar a los niños a informarse un poquito más sobre algunos fenómenos de la ciencia, la física, la tecnología, que pues probablemente no van a ver diariamente en sus salones de primaria o secundaria. Está muy divertido, la verdad. Los puestos han sido muy interactivos, nos hemos divertido bastante y pues nada, les vamos a enseñar unos más antes de que terminara esta cápsula. Los siguientes puestos estaban conformados por integrantes de la Facultad de Ingeniería, quienes crearon y programaron experimentos como este robot que seguía las líneas negras, algunos otros donde podías cambiar el color de este foquito a base de 3 colores principales, que también fue muy entretenido porque es básicamente cómo funcionan las 2 LED. E incluso tenía algunos juegos, estuvimos aquí jugando un poquito con esta garra que programaron las chicas, que mencionaron que solamente 2 personas durante toda la exposición lo habían podido lograr. Yo lo intenté, pero casi cometo accidente. Ay no, te los vas a poner, ya me dio miedo. Muchas gracias. Y nada amigos, esto fue la Feria de la Niña y la Mujer en la Ciencia
de nuestras facultades de Ingeniería y de Ciencias Químicas. Estén al pendiente de las páginas de estas facultades para los siguientes eventos que hagan y pues ojalá las estemos cubriendo también junto con ustedes. Esto fue Ciencia Cimarrón. Ser estudiante universitario es una gran experiencia, pero también puede traer desafíos que afectan nuestra salud mental. Estrés, ansiedad y agotamiento son más comunes de lo que pensamos. Pero tranquilo, hoy te daré consejos para cuidar tu bienestar emocional en la universidad. Consejo 1. Organiza tu tiempo. El desorden en tus actividades puede generar estrés. Intenta organizarte con tu agenda o aplicaciones de calendario. Establecer prioridades y tiempo de descanso te ayudará a evitar la sobrecarga de trabajo. La planificación es clave para reducir la ansiedad. Dividir las tareas en pequeñas metas alcanzables ayuda a mantener el enfoque y la motivación. Consejo 2. Descanso y actividad física. Dormir bien y moverte son esenciales para tu bienestar. Intenta dormir al menos 7 horas y realizar alguna actividad física. Caminar, hacer yoga o simplemente estirarte pueden mejorar tu estado de ánimo y concentración. Consejo 3. Habla sobre tus emociones. No estás solo. Hablar con tus amigos, familiares o acudir a un profesional de la salud mental puede hacer una gran diferencia. La UABC cuenta con un servicio de apoyo psicológico gratuito. Para estudiantes, no dudes en buscar ayuda si la necesitas. La salud mental es tan importante como la física. Pedir ayuda es un signo de valentía, no de debilidad. Recuerda cuidar tu salud mental. Es parte fundamental de tu éxito académico y personal. Organiza tus tiempos, descansa, haz ejercicio y no dudes en pedir apoyo cuando lo necesites. Si necesitas apoyo psicológico, acude al servicio de orientación estudiantil de la UABC. Tu bienestar es lo más importante. Y bueno, con esto puedo decir que la UABC no solamente es historia, sino que es innovación y crecimiento constante. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este capítulo en donde conocimos un poquito más de la UABC. Recuerda que yo soy Aura Sofía y te veo en un próximo capítulo. Esto fue Sensor UABC, temporada 26, detectando el quehacer universitario. ¡Nos vemos!